¿Cuáles son esas extrañas leyendas que resultaron ser ciertas? Eso fue una de las preguntas que me surgieron hace poco, y investigando me encontré con varias bastante perturbadoras, y otras que simplemente son interesantes. Pero si hablamos de una de las más perturbadoras y oscuras, es la siguiente. Si bien han existido varias películas como de Texas en las que se han hecho referencia a crear vestimenta con humanas o crear algún tipo de artículo con el resto de sus víctimas, no deben de ser simples películas, y han existido varias leyendas alrededor del mundo sobre algún artículo que esté creado con algún resto humano. Pero existen dos historias reales sobre esto. George Pignose era un bandido que principalmente se dedicaba a la roba de ganadería y trenes en el salvaje oeste a finales de 1800 y murió en marzo de 1881 a sus 47 años. Pero no nos adelantemos en la historia. En 1878 George Parrott junto a su pandilla acabarían con dos agentes de la ley luego de que uno de sus planes para robar un tren fuera frustrado. Un alguacil de nombre Robert Whitefield y un detective de nombre Tim Vincent fueron encargados de localizar a George Parrott y su pandilla el 19 de agosto de 1878, luego de que estos fallaran el robo al tren, así siguiendo los rastros hasta que llegaron a un campamento en Rattlesnake Canyon. Antes de llegar al campamento fueron vistos por un vigilante de la pandilla, la cual dio el aviso y toda la pandilla se escondió en un arbusto de alrededor, no sin antes apagar la hoguera. Cuando Robert llegó al campamento notó que las cenizas de la hoguera aún estaban calientes. En eso todos los forajidos salen del arbusto y le hacen una emboscada, y terminan acabando con él. El detective Tim Vincent trató de escapar pero fue en vano. La pandilla también acabaría con él. Los forajidos cubrieron la escena, tomarían las armas de cada oficial y se robarían uno de sus caballos, así huyendo de la zona. Las autoridades, al ver que los agentes no regresaban, fueron en busca de ellos, y cuando llegaron a la escena se encontraron únicamente con los dos cuerpos. Esto hizo que se ofreciera una recompensa de $10,000 por la pandilla, lo que equivale a más de $300,000 al día de hoy. Es febrero de 1879, George Parrott junto a su pandilla estaban en Milestown, preparando un robo a un próspero comerciante local llamado Morris Kahn, el cual estaría tomando dinero para comprar acciones de mercancía. La banda en plena luz del día llevaría a cabo el robo. Morris iba acompañado con un convoy militar con 15 soldados, 2 oficiales y una ambulancia. Estos tenían la tarea de cobrar la nómina del ejército. Y sin miedo al éxito, la pandilla se colocó su bandana, se colocaron en una posición y interceptaron al convoy, capturando al elemento principal de los soldados, así logrando robar entre $3,600 a $14,000, haciendo así que la recompensa por ellos aumentara a $20,000, lo que son más de $600,000 de hoy en día. Pero ¿cómo fueron capturados? Bueno, en 1880, después del robo a Kahn, George junto a Dodge Charley, un compañero de su pandilla, fueron arrestados en Miles City, cuando ebrios se jactaron de haber acabado con los dos oficiales que mencioné anteriormente. George Parrott sería sentenciado a ser colgado el 2 de abril de 1881, pero estando arrestado se logró escapar. Además, herieron a un oficial haciendo que la voz se corriera y los pueblerinos molestos fueran a por él a su celda. Más de 200 personas lincharon a Parrott, colgándolo en un poste de telégrafo. Ahora, después de esa larga e interesante historia, ¿qué tenía que ver con la leyenda? Bueno, luego de su muerte nadie reclamó su cuerpo, así que dos doctores tomaron posesión del cuerpo para investigarlo. Una cosa llevó a la otra y su cráneo se convirtió en un cenicero. Se le quitó la piel del muslo y pecho y fue enviada para crear unos zapatos. Esos zapatos se dice que fueron usados por alguien para un baile inaugural después de ser elegido como el primer demócrata. Los restos fueron almacenados en un barril de whisky llenos de una solución de sal durante aproximadamente un año, mientras que los experimentos continuaron hasta que fue enterrado en el patio detrás de la oficina de Maggie. Ahora, estos zapatos se pueden encontrar en el Museo del Condado de Carbon en Rawlins, Wyoming. Pero esta solamente fue una de las historias. En 1957, la policía investigaba la desaparición de Bernice Warden, una viuda propietaria de la ferretería de Plainfield, Wisconsin. Uno de los sospechosos era Ed Gein. Pero, ¿por qué? Edwards Theodore Gein nace en 1906 en una familia peculiar. Vivía con su padre George P. Gein, su madre Augusta y su hermano Henry Gein. Su infancia fue difícil ya que su padre era alcohólico y su madre tenía fuertes ideales religiosos que la llevaron a despreciar a los hombres y considerar a las mujeres como la fuente misma del pecado. Algo muy extraño. Ambos hermanos tuvieron una crianza estricta hablando en cuestión de disciplina. Su padre moriría en 1940 a los 66 años cuando Ed tenía 34 años, lo que llevaría a ambos hermanos a trabajar para contribuir en la economía de la familia. Además, después de la muerte de su padre, Henry comenzaría a desafiar los ideales religiosos de su madre, y en 1944 algo pasaría con Henry. Este moriría en un incendio. Aunque las causas fueron extrañas, se cree que murió debido a asfixia por el humo, pero algunos investigadores han especulado con que Ed tiene algo que ver, ya que encontraron evidencia de un golpe en su cabeza. Ese mismo año, en 1944, Augusta, la madre de Ed, sufriría un paro cardíaco que la dejaría en coma durante 12 meses, hasta que falleció en 1945. Así Ed Gein quedando completamente solo.
Y así es como regresamos a 1957, al inicio de esta historia. Cuando los agentes llegaron a la casa de Ed Gein, se encontraron con una escena muy aterradora. Bernice Worden estaba ahí, pero no se encontraba en buenas condiciones. Ustedes me entienden. Y además encontraron varios hallazgos que logré ver en Google. No les mostraré porque no creo que sea adecuado para YouTube. Pero en la casa habían asientos hechos de piel y no cualquier piel. Ustedes ya saben de cuál piel hablo. Además, otros artículos creados con restos de ya saben qué, personas con el mismo destino que Bernice Worden. Todos estos objetos fueron fotografiados y luego destruidos. Ahora, cuando Ed fue arrestado e interrogado, él admitió que abría las tumbas de mujeres recientemente fallecidas, robaba sus cuerpos para luego hacer estos objetos y decorar su casa. Aún así, admitió haber acabado con Mary Hogan y también con Bernice Wonder. No había mucha salida de esa mujer ya que estaba en su casa cuando entraron los investigadores. Fue declarado enfermo mental y pasó el resto de sus días en una institución psiquiátrica hasta que murió por insuficiencia respiratoria en 1984. También extrañamente, mientras Ed Gein estaba detenido, su casa ardió hasta los cimientos. Claramente alguien lo provocó, pero ¿por qué? Su camioneta fue subastada y se convirtió en un negocio llevándola a un tour por varias ciudades mostrando el interior que estaba modificado para llamar la atención. Y esta historia inspiró a la película de La Texas, entre otras películas. A finales de los años 80 y 90 comenzaron a surgir rumores de un fisicoculturista llamado Purple Aki en el noreste de Inglaterra. Según las acusaciones, se suponía que Purple Aki caminaba por las calles de Liverpool cazando a hombres jóvenes, musculosos y jugadores de rugby. Y extrañamente les preguntaba si les dejaría sentir sus músculos. Si aceptaban, supuestamente les apretaba los músculos durante mucho más tiempo de lo normal, lo cual es extraño. Algunos adolescentes informaron que Purple Aki incluso llegó a pedirles que posaran para él, y frecuentemente daba consejos sobre ejercicio y nutrición a quienes le daban su tiempo. Debido a que los rumores eran tan extraños y ridículos, al principio nadie les tomó demasiado en serio, y finalmente la historia de Purple Aki se convirtió en una leyenda urbana con detalles que se agregaban gradualmente a la historia. Una de las historias más fumadas era que Purple Aki supuestamente se tragaría a los adolescentes enteros y les dejaban sentir sus músculos. Pero con el tiempo quedó claro que Purple Aki no era un personaje inventado creado por los adolescentes o personas que buscaban reírse con sus amigos, sino una persona real llamada Kenol Aerobic. Kenol con regularidad se veía viajando por Inglaterra en tren, llevando una bolsa de plástico y preguntándole a los jóvenes si podía sentir sus músculos. Realmente esto hizo que mucha gente se sintiera incómoda y no era raro que la cara de Kenol apareciera en los periódicos locales después de varios encuentros con la ley. La mayoría de acusaciones en su contra estaban relacionadas con su comportamiento espeluznante con adolescentes. Pero en 1986, la historia de Purple Aki tomó un giro realmente oscuro. A principios de ese año, Gary Keller, de 16 años, estaba caminando a casa después de su día de escuela cuando se encontró con Purple Aki, quien inmediatamente le pidió que sintiera sus músculos. Asustado por la extraña petición, Gary dijo que no y huyó, algo normal. Un tiempo después, ese mismo año, Aki siguió a Gary a una piscina al aire libre local, y cuando el adolescente se dio cuenta, corrió a la estación de tren de New Brighton y saltó a las vías del tren para escapar de Aki. Tristemente, la historia terminó en una tragedia ya que Gary fue electrocutado accidentalmente por uno de los rieles. Y teniendo en cuenta que todo sucedió porque Gary estaba siendo perseguido por Purple Aki, fue condenado por homicidio involuntario, acusado de 14 adolescentes diferentes y sentenciado a 2 años y medio de prisión en 1988. Ese mismo año, 1988, Aki presentó una apelación y se quejó de que la única razón por la que había sido condenado era porque era color chocolate. Sacó la carta maestra. En última instancia, los jueces estuvieron de acuerdo en que no había suficiente evidencia para probar que él había sido directamente responsable de la muerte de Gary. Fue liberado y recibió 3.500 libras esterlinas de compensación. Entre 1988 y 2006, Aki entró y salió de la cárcel por no resistir su compulsión de tocar y sentir y medir los músculos de otras personas. Un tipo muy extraño. En 2003 fue arrestado por 13 cargos adicionales de acoso e intimidación a testigos, por lo que fue condenado a 6 meses de prisión. Al igual que cualquier otro depredador, también tiene prohibido esperar fuera de las escuelas de la zona. Unos meses después fue encarcelado durante 15 meses por volver a sus mismas travesuras. Tras su liberación, fue arrestado nuevamente unas semanas después en 2010 y luego nuevamente en 2015. Después de su última liberación, supuestamente se mudó a Leeds, donde comenzaría a surgir los rumores de que había fallecido durante la pandemia. Sin embargo, estos rumores desaparecieron cuando comenzaron a aparecer videos en 2023 de Purple Aki caminando por las calles de Leeds preguntándole a los tipos al azar si podía sentir sus músculos. A día de hoy, Purple Aki está vivo y probablemente continuará con sus mismos comportamientos extraños. Han habido varias historias y películas en las que se hace referencia en que mientras conduces, algún ente o alguien que quiera acabar contigo se encuentra en la parte trasera escondido, para que cuando menos te lo esperas te ataque. Pero
esto realmente sucedió. Es 1960, una mujer está en su automóvil regresando a su casa después de su trabajo. Pareció una noche tranquila en New York escuchando la radio hasta que otro conductor de la nada por la parte de atrás comienza a hacerle señas con la luz y acercándose a ella de manera bastante extraña. La conductora, algo asustada, pisa el acelerador e intenta huir del otro conductor, pensando que quería hacerle algo malo. Aún así, el conductor trasero la sigue y decide parar en una estación de gasolinera. Sale de su auto preparada para ver qué quería el otro conductor, pero cuando este sale, le dice que en la parte trasera de su auto logró ver a un tipo con un cuchillo. Logró verlo asomarse sigilosamente. Este resulta haber sido Edward Wetzel. Este se había infiltrado en su automóvil mientras estaba aparcado, muy probablemente esperando a que la mujer se detuviera en algún destino para atacarla. Así que todas las luces y los movimientos del conductor trasero solo trataban de salvarla, así logrando su cometido. En la década de los 70, docenas de residentes locales comenzaron a reportar que un hombre vestido de conejo había comenzado a rondar los vecindarios residenciales de alrededor de DC, Maryland y el norte de Virginia. Aunque disfrazarse de conejo en sí mismo parece bastante inofensivo, lo que hizo que los encuentros fueran un poco más aterradores fue que el tipo supuestamente a los niños en la calle con un hacha, y con frecuencia vandalizaban las propiedades de las personas sin ninguna razón. A pesar de que los avistamientos del llamado Bunny Man eran bastante raros, parecían seguir un patrón, ya que el hombre solía aparecer en lugares aislados donde no había muchos testigos. La historia tiene muchos elementos de una leyenda urbana y es complicado de creer, pero investigando un poco se descubrió que todo estaba un poco basado en una historia real. Era 1970, una pareja estaba estacionada en un camino de entrada cercana al puente de Colchester Road, en el condado de Fairfax, cuando de repente apareció un tipo de la nada. Les gritó por supuestamente estar invadiendo su propiedad y les arrojó un hacha a su automóvil. La pareja, bastante asustada, abandonó el área inmediatamente antes de tener la oportunidad de ver bien al tipo. Cuando informaron el incidente a la policía, mencionaron que el tipo estaba vestido con ropa de color claro y que podría o no haber estado usando algo blanco en la cabeza. Aunque nunca se mencionó nada sobre la vestimenta de un conejo en su declaración, aún así, como la historia llegó a las noticias, la gente comenzó a afirmar que el lanzador del hacha había estado usando unas orejas de conejo. Muy pronto comenzaron a surgir rumores de un hombre con un traje de conejo niños en el bosque con un hacha. Con el paso de los años, las historias se volvieron más extrañas y cada vez más difíciles de creer. Con el tiempo, la leyenda de Bunny Man se ha vuelto bastante popular y el puente en Colchester Road incluso ha sido renombrado como el puente de The Bunny Man. La leyenda ha cambiado con el paso del tiempo y lo que se cuenta es lo siguiente. 1904, había un manicomio cercano al puente de Colchester Road. Tan pronto como se construyó, un grupo de residentes del condado de Fairfax comenzaron a quejarse de la idea de tener un manicomio lleno de pacientes mentales tan cerca de sus hogares. Entonces las autoridades pusieron a todos los pacientes en un autobús y los trasladaron a una prisión cercana. Pero en el camino a la prisión, el autobús se estrelló y todos los pacientes escaparon. Según la historia, unas horas más tarde, la policía había localizado y extraído de vuelta a todos los pacientes, excepto uno llamado Douglas Griffin. Y aquí es donde la leyenda se vuelve un poco más extraña. Supuestamente el paciente fugitivo se escondió de las autoridades en el bosque durante semanas. Según iba pasando los días y la policía hacía todo lo posible para encontrarlos, comenzaron a aparecer cadáveres de conejo en medio del bosque, lo que llevó a todos a creer que Douglas estaba comiendo conejos para sobrevivir. Luego, una noche en Halloween, un grupo de niños estaba pasando el rato cerca del puente de Colchester Road, cuando de repente vieron una esfera azul parpadeando en el aire. Un segundo después, todos fueron colgados como conejos del puente. Según la leyenda, si vas al puente de The Bunny Man a medianoche en la noche de Halloween, lo mismo te pasará a ti. En las casas de terror o ferias había una leyenda de que una de las decoraciones no se trataba de un muñeco. Aún así, las personas no sabían mucho al respecto de esto y simplemente se tomaban fotos con esa decoración peculiarmente realista. Las historias comenzaron a surgir alrededor de él y los trabajadores decoraban y pintaban lo que creían que era un muñeco con pintura fosforescente para poder restaurarlo. Eso se creía al inicio que podría ser un cuerpo real por su aspecto tan realista, pero resultó todo ser cierto. Verán, Elmer McCurney era un forajido estadounidense que a principios del siglo XX se ganó la vida robando trenes y bancos. Nació en 1880 y después de un tiroteo en 1911 contra la policía sería abatido. Su cadáver no sería enterrado ya que no tenía recursos económicos y tampoco nadie reclamó su cuerpo, por lo que al inicio los forenses embalsamaron su cuerpo y lo exhibieron como una atracción pública por los agentes funerarios de Kansas. McCurdy pasó por varias manos ya que fue vendido a un circo, luego a una feria ambulante y por último en un museo de Los Ángeles que fue expuesto como una momia de un bandido muerto. Pero ¿cómo se descubrió que realmente era un cuerpo humano? En 1976, mientras se filmaba la película The $6 Million Man, en un parque de diversiones durante el rodaje hubo un accidente en la que la parte del brazo de McCurdy se rompió, así mostrando que era un hueso humano. Empezaron las investigaciones sobre el cuerpo y se dieron cuenta de que se trataba de un cuerpo humano. Y luego de eso, en 1977 fue enterrado. La película de Annabelle es bastante popular y dio a conocer la historia sobre la muñeca diabólica. Ahora, claramente hay varias escenas o argumentos de la película que son completamente falsos, para lograr hacerla más entretenida y más aterradora, pero la existencia de una muñeca diabólica es totalmente real.
En 1970, una madre compraría una muñeca Raggedy Ann como regalo de cumpleaños para su hija. Le pareció que esta muñeca era un buen regalo para su hija que ya estaba estudiando enfermería, o sea que ya era grande. Una vez ella recibiría el regalo por parte de su madre, se lo llevaría a su departamento en el que vivía junto a su compañera de cuarto, pero esta comenzaría a notar sucesos extraños relacionados alrededor de esa muñeca. La muñeca parecía cambiar de posición, aparecían notas escritas a mano y se escuchaban ruidos inexplicables en la habitación. Las jóvenes asustadas buscaron ayuda en Medium Espiritual. Ahí les dijeron que se trataba de un espíritu maligno que se había apegado a la muñeca. Ante esta situación, las jóvenes contactaron con los investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren, famosos por sus estudios sobre casos de posesiones demoníacas y sucesos paranormales. Los Warren, después de analizar la muñeca, confirmaron la presencia de un espíritu maligno y determinaron que la muñeca era un medio para esta entidad. Decidieron llevarse la muñeca para proteger a las jóvenes y realizar un exorcismo con ella. Actualmente la muñeca de Annabelle se encuentra encerrada en una vitrina en el Museo Oculto de los Warren, junto a otros objetos relacionados con sus investigaciones. Sobre todo en la cultura estadounidense, en la noche de Halloween se le dice a sus hijos que no agarren dulces de cualquier extraño y que los inspeccionen antes de comérselos, ya que claramente podían contener algo, como es el caso que te voy a contar. Ronald O'Bryan, en la noche de Halloween de 1974 en Texas, estaba fuera con su hijo y otros niños del vecindario pidiendo dulces. Aunque a Ronald se le ocurrió algo bastante turbio. Mezcló algunos dulces con cianuro y lo repartió a los niños. Ahora, lo más curioso y extraño es cuando decidió darle los dulces a su propio hijo, para que este fuera envenenado y poder cobrar los $20,000 de seguro de su hijo. Como dije antes, él repartió más caramelos a otros niños, pero estos no se los comieron, afortunadamente. Y esta forma fue para tratar de ocultar de cierta forma su crimen. Y una vez comenzaron las investigaciones, conectaron todos los puntos y los padres de alrededor estuvieron bastante paranoicos con que esto volviera a pasar, así revisando cada dulce meticulosamente antes de que fueran ingeridos por sus hijos. Cuando las autoridades descubrieron que Ronald había sido el culpable de acabar con su propio hijo, fue arrestado y sentenciado a la inyección letal, así falleciendo el 31 de marzo de 1984, y algunos lo llamaron el primo de Willy Wonka. Según una leyenda urbana en Suiza, se dice que la gente se ha encontrado con una misteriosa figura humanoide en el bosque de Freiberg, en la parte occidental del país, cerca a la ciudad de Musingham, desde principios de la década de los 2000. Basándonos en las docenas de acusaciones que surgieron a lo largo de los años, la figura ha sido descrita como alrededor de 1,80 m de altura y siempre lleva puesto una máscara antigás de aspecto vintage que le cubre toda la cara, una ropa negra y una capa. La mayoría de las personas que supuestamente se encontraron con la figura informaron que era completamente inofensivo, pero esto no hizo que los encuentros fueran menos terroríficos. No era raro que la gente denunciara la figura a la policía cuando sus hijos decían sentirse asustados. Como era de esperar, a los residentes locales no les llevó mucho tiempo empezar a añadir sus propios toques de historia locos a la historia, con algunos afirmando que la criatura era un fantasma de un soldado mental inestable, mientras que otras teorías populares aseguraban que era un extraterrestre. Y durante un tiempo la historia fue clasificada como una leyenda urbana y al misterioso humanoide se le dio el nombre de Lee Lon, también conocido como el fantasma o el ermitaño de Musingham. A principios de la década de los 2000, Lee Lon fue principalmente una leyenda que iba pasando de forma oral en la localidad porque no había pruebas reales que apoyaran su existencia. Pero en 2013 la historia ganó atención internacional cuando el periódico suizo-francés Le Matin publicó la primera fotografía de Lee Lon, enviada por un excursionista. Después de que publicara la fotografía no hubo vuelta atrás, ya que la gente de todo el país comenzó a hacer viajes al bosque fuera de Musingham para tener la oportunidad de ver a Lee Lon. El último avistamiento conocido de Lee Lon tuvo un lugar en junio del 2013, cuando una mujer local llamada Mary Jane vio a la figura agarrando un ramo de flores mientras caminaba afuera. Más tarde ese año se encontraron las ropas de Lee Lon en medio del bosque junto con una nota titulada El certificado de difusión y el testamento del fantasma de Musingham. En la carta Lee Lon acusaba a los medios de haber asesinado un ser inofensivo al revelar su existencia y convertirlo en un fenómeno de feria. La carta también menciona que debido a la atención no deseada, Lee Lon había tenido que abandonar sus paseos diarios. Después de que la nota se publicara en el periódico, muchas personas concluyeron que Lee Lon se había quitado la vida, aunque eso no se confirmó. A partir de 2024 nadie ha visto nunca el verdadero rostro de Lee Lon, y muchas personas han teorizado que la figura era posiblemente una mujer con una desfiguración facial que no quería que la gente la viera, lo que supuestamente explica por qué llevaba una máscara antigás. Pero todo seguirá siendo un misterio.